Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Verónica Julianis, religiosa, en el año 1727. Vamos a pedirle a Santa Verónica Julianis que interceda por nosotros para que nosotros también encontremos el camino recto como ella lo encontró y que tengamos un corazón dispuesto a decirle sí al plan de nuestro Dios. Si tiene otra petición, puede hablar con esta amiga de Dios y pedirle que lleve al trono de Dios, porque ella contempla ese trono donde está nuestro Padre, para que le alcance esta gracia con su intercesión. Pause su teléfono y hable con ella o escriba su petición por medio de YouTube y nosotros se la presentamos a nuestro Dios por intercesión de esta santa. Esta es su historia. Verónica significa verdadera imagen. En julio de 1727 fue sepultada esta mujer que de pequeña daba muestras de ser cualquier otra cosa menos una santa, porque su temperamento era sumamente vivaz y fuerte, y sus bravatas ponían en desorden toda su casa. Pero la gracia de Dios obró en ella una transformación que nadie se imaginaba iría a suceder. Hija de la prestigiosa familia Julianis, que ocupaban puestos de importancia, nació en Urbino, Italia, en el año 1660. De pequeñita era tremendamente inquieta y solamente su padre le tenía la suficiente paciencia para aguantarla. Era la mejor de 7 hermanas y muy niña quedó huérfana de madre. Su defecto principal era el querer imponer sus ideas y caprichos a los demás, y así un día invitó a sus hermanas a que la acompañaran a rezar el rosario junto a un altarcito de la Virgen que ella se había fabricado, y como ellas no quisieron ir, arremetió a patadas contra las costuras que las otras estaban haciendo, y telas y costuras rodaron por las escaleras abajo. Un amiguito suyo quería ir a las fiestas de carnaval y ella tenía temor de que allá le sucediera algo malo para su alma. Como el otro insistía en asistir, le puso una trampa por el camino y el otro se hirió una pierna y ya no pudo asistir a las tales peligrosas fiestas. Más tarde la joven se dará cuenta de que en estos casos es mejor proceder por las buenas y no a las malas. Ya desde muy niña sentía una gran compasión por los pobres y a los 7 años regalaba su merienda a los pobres mendigos y dejaba su abrigo de lana a pobrecitos que titiriteaban de frío. Su padre daba suntuosas fiestas con muchos invitados y allí se repartían muchísimos dulces. A ella le parecía que eso no era necesario porque los invitados tenían suficientes dulces en sus casas. Entonces se iba a escondidas a las mesas y sacaba dulces y los echaba entre un talego para repartirlos después entre los niños pobres. Sus hermanas se quedaban después aterradas de que los dulces de las mesas se hubieran acabado tan pronto. Después de una de sus bravatas tremendas y desproporcionadas, le pareció que nuestro Señor le decía cuando ella estaba rezando: «Tu corazón no parece de carne, sino de acero». Esto la hizo cambiar totalmente su trato con los demás. Tenía una especialísima devoción a la Virgen Santísima y al Divino Niño Jesús, y en su altarcito le rezaba día por día. Y una tarde, mientras les estaba hablando,
con todo fervor. Le pareció que a ambos les sonreían. Era una verdadera aprobación a los esfuerzos que ella estaba haciendo por volverse mejor. Desde ese día sintió un entusiasmo nunca antes tenido respecto a la santidad. A los 11 años descubre que la devoción que la va a llevar al fervor y a la santidad es la de Jesús crucificado, la de las 5 heridas de Jesús en la cruz. Desde entonces su meditación continua es sobre la pasión y muerte de Jesús. Entonces hace a Dios el voto o juramento de entrar de religiosa, pero su padre, que deseaba para ella un matrimonio con algún joven de alta condición social, le prohíbe entrar de religiosa. Y sucede luego que la joven, a causa de la pena moral, empieza a enflaquecerse y secarse de manera tan alarmante que a su padre no le queda otro camino que permitirle su entrada al convento. Y así a los 17 años se fue de religiosa capuchina. En el convento se dedicó a cumplir lo más exactamente los deberes de una buena religiosa y a meditar en la pasión y muerte de Jesús, especialmente en sus 5 heridas de la cruz y en su corona de espinas. Y cuando cumplió los 33 años, en el año 1693, empezaron a aparecer en su cuerpo las 5 heridas de Jesús, en las manos, en los pies, en el costado, y heridas en la cabeza como de una corona de espinas. Los médicos se esforzaron todo lo que pudieron para curarle esas heridas, pero por más curaciones que le hicieron, éstas no cicatrizaron. El señor obispo llegó y durante 3 días examinó las heridas de las manos, los pies y las de la corona en presencia de 4 religiosos, y no pudo encontrar ninguna explicación natural a este fenómeno. Las heridas se agravaban el Viernes Santo. A pesar de todas sus cualidades místicas, Verónica se dedicaba con gran éxito a las actividades normales de las religiosas, y así llegó a ser nombrada maestra de novicias, y a sus novicias les aconsejaba que leyeran libros fáciles y sencillos, y más tarde superiora del convento, y en este cargo se preocupó por mejorar el edificio y hacerlo más saludable y agradable. Lo que recibía de los ricos lo regalaba a los pobres, y llegó a redactar varias recetas de cocina. Como su fama de santidad era muy grande, 2 hermanas suyas, que eran religiosas clarisas, le pidieron algún objeto suyo para emplearlo como reliquias. Ella, en chanza, fabricó una muñequita de trapo muy parecida a su persona y la vistió de monja capuchina y se las envió más tarde. Cuando muere, bastará con tocar con esta muñequita a algunos enfermos y se curarán por la intercesión de la santa. Por orden de su confesor escribió su autografía, por eso sabemos muchos datos curiosos de su vida. Al cumplir sus bodas de oro de profesión religiosa, después de haber vivido 50 años como una fervorosa y santa capuchina, sintió que sus fuerzas le faltaban. Sufrió una apoplejía o derrame cerebral y murió en julio de 1727. Santa Verónica, alcánzanos de Dios, que también nosotros tengamos una gran devoción a la Santísima Pasión de Jesús y que esta devoción nos lleve a la santidad. Queremos repetir aquellas jaculatorias tan queridas para ti. Oh Jesús, por tus 5 heridas, te pido que me cure las heridas de mi alma. Oh Padre Celestial, por las heridas de Jesús, cura las heridas de nuestro espíritu. Amén. Esta es la historia de nuestra santa de este día, Santa Verónica Julianis. Esta niña que desde pequeñita
era una niña bondadosa. Fíjese bien, a los 6 años ya regalaba su comida. Imagínese, para un niño de 6 años regalar lo que tiene es algo difícil en esta actualidad, porque no les hemos enseñado nada a nuestros niños de repartir. Nuestros niños, si andan comiendo algo y llega otro niño y les decimos, dele a ese niño, compártale, y no quieren compartir. Imagínense, esta santa, hermanos, como todos los santos, deseó agradar a Dios. No se meta eso en la cabecita que ya venían con ese don. Todos traemos el don de la santidad. Lo importante es querer llegar a la santidad. Nosotros no queremos llegar a la santidad. ¿Por qué? Porque hemos leído Vida de los Santos y nos hemos enterado cómo la pasaron esos amigos de Dios. Les pasó de todo. Muchas de las veces pensamos que si nosotros servimos a Dios, estamos en sus santos caminos, ya nada nos va a suceder. No, hermanos, no es así. Estar en el camino de Dios implica muchas pruebas y muchos sacrificios. Muchas personas dicen, pero ¿por qué a mi mamá, a mi hermano o a mi suegra o X les ha dado un cáncer? Ellos no se merecían esto. Y yo les digo, los santos se merecían esa enfermedad. Ellos murieron también de cáncer, muchos de ellos, terribles cánceres. Esta santa, fíjese bien, después de trabajar 50 años para Dios, entregada totalmente al servicio, murió de un derrame cerebral, imagínese. Entonces, ser amigos de Dios, estar en ese camino, no nos salva de nada, hermanos. Todos tenemos que pasar por pruebas. Las pruebas son bendiciones de Dios. No las vemos de esta manera porque todavía no hemos aprendido lo valioso que es el sufrimiento. El sufrimiento nos hace acercarnos a Dios, conocer lo que somos nosotros y conocer a quién tenemos en nuestra vida. Solamente a través del dolor entendemos lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Pidámosle mucho al Espíritu Santo y a esta santa y a todos los santos que intercedan para que nosotros estemos dispuestos a pasar por sufrimientos. Ofrezcamos los sufrimientos, que es lo que hacían los santos, ofrecerlos. Le sacaban jugo a lo que tenían que pasar y muchas almas llegaban a conocer a Dios por ese sufrimiento. Hagamos lo mismo, ya que tenemos que sufrir, saquémosle provecho a lo que nuestro Dios permita y grábese en su corazón y en su cabecita que todo lo que nos sucede en esta vida nos pasa por la voluntad de Dios porque Él lo ha permitido. No sabemos por qué, pero lo único que sí tenemos que tener en mente es que es para nuestro bien, porque Dios nos ama. Y si Dios lo ha permitido que nos suceda esto, es porque algo bueno va a salir de todo esto. Agarrémonos de la mano de nuestro Dios como lo hacían los santos. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar y los arcángeles le defiendan de cualquier peligro y todos los santos intercedan para que se nos quiten los miedos al sufrimiento. Dios me los bendiga a todos.